Buenos días, mi nombre es José Ruiz de Castilla y en este nuevo episodio, al cual le hemos llamado Ventajas y desventajas de cubrir riesgos con productos financieros derivados, tenemos a un invitado especial, tenemos a Fernando Palma. Fernando es actualmente Treasury Analysis Deputy Manager en el Banco de Crédito del Perú y bueno, es un experto en estos productos financieros derivados. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal, Fernando? Digamos, si soy una empresa corporativa, exportadora o importadora, y por ende soy expuesto al riesgo de tipo de cambio, ¿no? En este ejemplo, ¿debería de preocuparme por cubrir el riesgo derivado de las operaciones de la firma? Es decir, el riesgo producto de la venta de bienes que produzco y o la compra de insumos, naturalmente en una moneda distinta a la moneda de denominación de la firma. O también debería a su vez de hacer el hedging a la hoja de balance, es decir, tratar de cubrir, por ejemplo, el riesgo de tasa de interés de un préstamo bancario, pasando de tasa variable a tasa fija o viceversa. Y cómo tu respuesta cambiaría si se tratase de una empresa de servicios financieros, digamos una caja municipal o empresa financiera con poca experiencia en el uso de derivados como herramienta de gestión de riesgos, pero naturalmente siendo los préstamos bancarios la principal fuente de sus ingresos. Bueno, yo creo que son tres preguntas en una, y yo voy a tratar de responder primero la que tiene que ver con la gestión de los riesgos eh, financieros que tienen las empresas. Las empresas corporativas creo que manejan bastante bien todo el tema de los riesgos de tipo de cambio, los riesgos del mercado. Las empresas están bastante enfocadas en lograr pues, los márgenes que tienen de acuerdo a sus presupuestos, ¿no? Entonces, lo que va a generar distorsión por el lado del efecto de traslación, van a tratar de minimizar ese resultado. Sin embargo, tenemos empresas de gran calibre que no realizan ninguna gestión de control de riesgos financieros y eh, estas empresas creen que al no pactar un derivado están de alguna forma siendo conservadoras. O sea, es difícil de alguna forma tener algún directorio que no esté muy familiarizado con instrumentos financieros derivados. Entonces, en ese sentido, hay algunas de esas empresas que recurren a sintéticos a lo largo de su propio balance, ¿no? Pero a veces los sintéticos que se realizan para generar cubrir el riesgo por ejemplo, exposición a la diferencia de cambio, tiene peores precios, es más costosa que ir directamente al instrumento financiero derivado. Entonces, muchas veces cuando le hablan a algún grupo de directores que no están familiarizados con los instrumentos financieros derivados, creen que los instrumentos financieros derivados son armas de destrucción masiva. Y la verdad es que en todo momento, cuando se le recomienda a los clientes utilizar estos instrumentos, se hacen con fines de cobertura. Bueno, Yo no me habré topado con algún cliente que diga, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que, pues, digamos, el tipo de cambio no es el nivel de equilibrio y que vamos a hacer una apuesta, somos una empresa agroexportadora y creemos que el tipo de cambio se va a caer, así que voy a pactar con ustedes un FX Forward cliente vende porque cree que el tipo de cambio va a caer. Esto que aparentemente pues, puede ser de alguna forma una posibilidad, en la práctica yo no lo he encontrado nunca. Es decir, los clientes lo único que hacen es tratar de remover de sus estados de ganancias y pérdidas el efecto de traslación. Entonces, en esa línea, lo que yo diría es que los clientes tienen que considerar que en el momento que probablemente utilicen crédito y tienen una moneda, tanto las cuentas activas monetarias como las cuentas que sean pasivos monetarios, en una moneda distinta a la moneda funcional, les van a generar un efecto de traslación. Si es que no tienen alguna partida en el balance que genere de alguna forma que contrarreste el efecto de que está generando ese activo monetario en dólares o pasivo monetario en dólares. Entonces es muy importante que la empresa tenga una estrategia para gestionar los riesgos financieros, en especial el tipo de cambio. Eh, yo creo que eso es como la primera idea. Entonces, eh,
en estos riesgos financieros me estoy refiriendo básicamente a los riesgos, a transacciones que son de alguna forma ciertas, es decir, yo tengo una cuenta por cobrar que se va a realizar, digamos, en 3 meses y de alguna forma tengo una fecha segura. Entonces, yo lo que Ujú. si tengo una cuenta por cobrar en dólares y moneda funcional de soles, yo lo que voy a tratar es de convertir esa cuenta por cobrar a moneda local con un instrumento financiero derivado. Podría ser un FX Forward, podría ser cualquier otro producto derivado de tipo de cambio. Ahora, lo mismo voy a tener si es que tengo una cuenta por pagar que viene probablemente del negocio. Ahora, y también puede pasar con un préstamo. Y estos son lo que en la práctica se llama es una cobertura de flujo de caja. Ujú. Ahora, pero sin embargo, tú has comentado de que si las empresas hacen algunas operaciones de cobertura de balance, y esto es bien importante porque las empresas normalmente se dan cuenta de que tienen, por ejemplo, cuentas en el activo monetario o en el pasivo monetario que sobrepasan un ejercicio. Y al sobrepasar un ejercicio, obviamente le va a generar un efecto de traslación, sea en el activo, sea en el pasivo, y ese efecto va a perdurar en el tiempo. Ahora, de acuerdo al cambio en una NIF, en la NIF de rendimiento financiero, estamos teniendo clientes que normalmente estaban registrando, por ejemplo, los gastos de alquileres, lo estaban registrando en, en cada mes del ejercicio como gasto y a través de una NIF ahora se estuvieron registrando como pasivo financiero. Entonces, si los alquileres están dados en dólares y el cliente tiene valor de uso o el derecho de uso, entonces lo que va a registrar es el total del valor presente de todos los alquileres futuros, digamos, de un contrato a 10 años, lo va a registrar como pasivo financiero. Eso indubitablemente va a generar un efecto de traslación por efectos de balance, por lo cual tiene necesariamente que tener alguna estrategia, no solamente para los pagos que tengan que hacer mensualmente del alquiler, sino por el valor presente de ese flujo. Y como este ejemplo existe en muchos casos, por ejemplo, un cliente que ha hecho una emisión en dólares, por ejemplo, un cliente que tiene un préstamo en dólares entre 5 y 7 años, ¿no? Entonces ahí tiene que diseñar una estrategia especial. De hecho, ahí para la cobertura de balance me parece que el producto adecuado es el Cross Currency Swap y utilizar la eh, cobertura de flujo efectivo y poner todo el valor del Cross Currency Swap, la parte residual, toda considerarlo como cuenta patrimonial y rescatar todo el EGIP, los flujos que se van restando y que se van pagando. Entonces, en algunos casos los clientes hacen para esta cobertura de balances, a veces quieren hacer, por ejemplo, un FX Forward. Entonces, el FX Forward, y como dicen que como es una cobertura de balance, lo van a hacer con un FX Forward, por ejemplo, con liquidación NDF, ¿no? Contra la compensación. Entonces ellos dicen, está perfecto, pues estoy registrando el riesgo de cambio, pero estás hablando de unas cantidades enormes. Pues. Imagínate, estás hablando de 50, 100 millones de dólares, y eso lo que te va a traer es el fixing a la fecha de vencimiento te va a generar pues una salida de caja puede ser pues de, digamos, de 10, 15 millones de soles. Entonces el cliente dice, mira, yo estoy teniendo obviamente una, estoy teniendo una pérdida en mi balance, imagínate pérdida en mi balance, por una partida contable y luego tener una entrada de caja de 10, 15 millones, lo cual no hay ningún problema, ¿cierto? El cliente tiene liquidez y el banco le va a abonar porque están obligadas ambas partes. Pero imagínate el otro caso, imagínate que esté ganando por la diferencia de cambio y va a perder por el derivado, entonces, al perder entre comillas, ¿no? Pues está todo compensado. De acuerdo. Y al generar esa, en teoría la pérdida, lo que va a hacer es una salida de caja hacia la institución financiera. La institución financiera le va a cargar. Entonces, el cliente va a decir, bueno, ¿cómo es posible que yo tenga un riesgo de balance y me está generando impactos en el flujo de caja? A pesar que el derivado sea considerado de cobertura, etcétera, esto ya está generando algunos efectos. Entonces, nosotros siempre recomendamos que hay que hablar con el cliente y explicarle que
puede tener un caso en el que los flujos de caja pueden ser cubiertos con unos derivados y los flujos, digamos, las partidas o la exposición de balance debe ser cubierto con otros instrumentos financieros derivados. Y por el lado de la institución financiera también puede utilizar los derivados para mejorar su fondeo, para mejorar la rentabilidad de sus activos. En el caso de ellos es importante que lo puedan utilizar en el ALM, por ejemplo. ¿No? Imagínate que una empresa financiera tomó un financiamiento de largo plazo y digamos cuando las condiciones eran pues bastante adecuadas, ¿no? Pensaba que era un buen momento, pero era un momento de boom económico en el mundo. Entonces las tasas estaban elevadas, pero igual en términos de spread fue un spread bien apretado para una empresa financiera local. Entonces la emisión ha salido, el B2 cover fue bien alto, fue buenísimo conseguir los fondos, pero luego ocurre un cambio a nivel mundial y las tasas se caen muy fuerte, los bancos centrales reaccionan y cortan las tasas y vas a tener un financiamiento, digamos, a un plazo largo, haber pagado una tasa muy alta. Entonces, el cliente lo que va a querer de repente es flotar la tasa. Entonces, es una posibilidad flotar la tasa ahora y eso va a tener un impacto en el margen y probablemente no se espera que se suban las tasas, pues, digamos, en los próximos, digamos, 4 a 6 años y justo su crédito era 5 años, así que hay una posibilidad de que las tasas vayan a subir, pero muy gradualmente. Entonces, puede flotar la tasa. Igual puede un cliente que tenga una tasa fija, variable, puede pasar a fija. Entonces, pero las instituciones financieras tienen que llenar una serie de requisitos frente al regulador, a la SBS, para que la SBS le dé el visto bueno y la autorice para negociar estos instrumentos financieros derivados, pero lo va a hacer básicamente con fines de cobertura y con fines probablemente del manejo de ALM, ¿no? Totalmente. Sí. Y bueno, la última pregunta, Fernando, durante la pandemia hemos presenciado mucha volatilidad en varios de los factores de riesgo de mercado, ¿no? Esto ha implicado que sea mucho más importante cubrir el riesgo cambiario o riesgo de tasa de interés al inicio de la pandemia. ¿Y qué hubiera sucedido, digamos, si es que tal decisión no se hubiera tomado? Sí, lo que hemos tenido durante el año es, por ejemplo, en las monedas latinoamericanas hemos tenido comportamientos muy dispares. Algunas monedas, o sea, el epicentro que fue en China generó pues rápidamente que se expandiera al mundo, pero rápidamente deterioró el precio de los commodities, entre ellos petróleo, entre ellos cobre, caían muy fuerte en los commodities. Pero luego China fue uno de los primeros países que salió de la pandemia y lo que ocurrió a partir de medio año en adelante es un comportamiento muy constructivo en los metales básicos y también el petróleo, porque la demanda de crudo se recupera con la nueva normalidad. Y esto lo que está trayendo es unas ganancias para las monedas, gran parte de las monedas de la región, también con la reducción de los riesgos idiosincráticos que ha habido en países latinoamericanos. En especial, entonces hemos tenido devaluaciones en el año, por ejemplo, en Brasil del orden del 20%, en el caso de Colombia y México están alrededor de 4 y 5%, y en el caso de el peso chileno se está apreciando alrededor de 2,5%, porque obviamente está reflejando las buenas noticias que vienen por el lado del cobre. El cobre probablemente esté, en algún momento durante 2021, el cobre COMEX va a estar alrededor de $4 la libra, pues es un precio bastante adecuado y que va a garantizar márgenes importantes en empresas mineras tanto en Chile como en Perú. Y el cuento corto ahí es que el Perú ha permanecido pues a la saga de esta apreciación de las monedas de la región. Entonces, por diferentes factores, porque no hemos tenido la oferta de dólares que se tenía en el pasado de las empresas mineras probablemente no estuvieran haciendo el CAPEX, porque tuvieron los fondos en soles para algunas empresas que vendedoras normalmente de dólares, tenían la liquidez de los fondos de reactiva, y la demanda ha estado muy fuerte en los sectores, porque hay demanda de insumos y de productos finales en los sectores que estuvieron abiertos durante la pandemia. La demanda siempre estuvo robusta, la demanda de dólares me refiero. Entonces, eso ha traído una suerte de desbalance entre oferta y demanda, ¿no?
y eso hizo que el tipo de cambio en Perú esté devaluado 8% en el año. 8% para las empresas peruanas sí es importante. Entonces, ha habido gran parte de las empresas que han estado muy preocupadas, primero por intentar sobrevivir con un shock de oferta muy fuerte, luego con un shock de demanda, y de repente no hicieron los derivados en los momentos correctos y ya se han tenido que subir un poco a los nuevos niveles de precios, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí los volúmenes probablemente este año no han sido los mismos que años anteriores, pero los clientes en algún momento han tenido que tomar la decisión de cubrir los riesgos cambiarios porque hemos tenido casi una sola dirección en el dólar PEN y es solamente al alza, porque por múltiples razones, entre ellas las estructurales, pero también hay riesgos idiosincráticos que hay en la región y también Perú, México y Chile se acercan a procesos electorales durante 2021 y esos gravitan por la fortaleza del dólar. De acuerdo, Fernando. Te agradezco por tu tiempo y ya será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, todo bien, un saludo.